En el tema de interpretación bíblica y sobre todo refiriéndonos a las parábolas en las que estamos haciendo énfasis en este caso, tenemos estos temas de teoría cognitiva, metáfora y espacios combinados. La idea es ofrecer una herramienta o una metodología que permita realizar ciertas interpretaciones alegóricas que tengan alguna cierta información o algún respaldo, digamos, que use precisamente estas herramientas que estamos hablando acá, tanto la teoría cognitiva como el entendimiento de las metáforas y lo que vamos a hablar eventualmente de los espacios combinados. La teoría cognitiva se refiere a esa manera en la que entendemos el mundo, en la que lo experimentamos, en la que aprendemos, que ciertamente esos procesos cognitivos no han sido siempre los mismos, han ido cambiando y precisamente por eso es que una de las tareas de la que andamos detrás por lo general, sobre todo para la interpretación bíblica y de las parábolas, es tratar, como quien dice, meternos en la cabeza de quienes pudieron haber sido las primeras audiencias. Ahora, eso depende también de cada persona particular, ¿verdad? El tema de los procesos cognitivos, así como es individual, también puede ser colectivo. Pero bueno, este, entrando un poco en materia, la metáfora como una manera de representar conceptos, por ejemplo, es básicamente decir una cosa para decir otra. Es decir, tengo lo que se llama un espacio fuente o una figura, digamos, o puede ser una frase, una palabra, etcétera, para llegar a un objetivo. Entonces, dentro de esta teoría cognitiva tenemos que las metáforas podrían representarse como estos dos espacios y como el flujo de información entre un espacio y otro. Entonces tenemos un espacio fuente y un espacio objetivo. Luego podemos agregar un tercer espacio en el que vamos a combinar tanto el espacio fuente como el espacio objetivo. Y este espacio combinado al final se convierte en nuestra interpretación de la combinación entre ambos espacios. Por supuesto, este espacio combinado va a depender muchísimo de cómo lo informemos y de cómo realicemos este proceso, de entender cuál es el espacio fuente y cuál es el espacio objetivo, pero vamos a hacer algunos ejemplos. Un concepto que yo creo que es muy interesante porque es un concepto combinado es el de los animales que hablan o de los animales que tienen rasgos, digamos, antropomórficos. Precisamente tenemos un espacio fuente que es el animal, un espacio objetivo que es la persona y el espacio combinado sería ese animal parlante o ese animal, no sé, que utiliza ropa o etcétera. Esto es una figura muy utilizada desde hace mucho tiempo, de muchísimas maneras, en muchos cuentos, en muchas historias. En Génesis, por ejemplo, tenemos la historia de la serpiente que habla, o la mula que también habla, ¿verdad? Eh, y entendemos la imposibilidad de esto en la realidad, pero como concepto combinado existe. Y podemos entender ciertas cuestiones y tal vez inclusive luego podríamos derivar ciertas metas, digamos, o intenciones que se pueden tener de hacer este tipo de combinaciones para expresar algo respecto de las personas o de los animales. No sé, que los animales luego tienen sentimientos, que también sufren, qué sé yo, ¿verdad? De nuevo, solo por dar algunos ejemplos. En el caso de el texto bíblico, podemos ir a Lucas 4:23, tal vez para hacer un pequeño ejemplo. Déjenme buscar, que por aquí lo tenía. Lucas 4:23. Aquí es Jesús hablando respecto de personas que lo están criticando, ¿verdad? Bueno,
asumimos que le están criticando diciéndole no es este el hijo de José, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que esas palabras salgan de su boca? Entonces Jesús dice, sin duda me diréis este refrán. Refrán es esta misma palabra perdón, que está acá, que es parábola, o parabolén en este caso, pero es parábola, o de la raíz parábola, y dice, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Verdad? Y expresa como esta imposibilidad de un médico que esté enfermo que se pueda curar a sí mismo. Entonces tenemos un espacio fuente, un espacio objetivo y un espacio combinado. En el espacio fuente tenemos un médico que está enfermo. Luego el tema de que Jesús es el maestro, Jesús es quien está enseñando, entonces se homologa, digamos, o se quiere hablar de un maestro o de alguien que enseña respecto de una persona que cura, ¿verdad? O un sanador o un médico. Y en el espacio combinado entonces tendríamos que Jesús es un doctor enfermo. Si lo llevamos al tema del maestro o de que Jesús es el maestro, básicamente Jesús sería un falso maestro. Entonces Jesús con esta frase, con esta parábola o esta comparación, lo que podría estar diciendo es, ustedes me están llamando un falso maestro. ¿Ok? Tal vez, de nuevo, porque no es un doctor que está completamente sano o se entiende de esa manera. ¿Okay? Otra manera de entenderlo, de nuevo, y aquí tiene mucho que ver nuestros objetivos o metas y cómo negociamos con el texto, el tema, es que, está bien, decimos que Jesús es el médico, pero entendemos a Jesús como ese sanador mesiánico. Y ojo que ya estamos cambiando el espacio fuente por nuestro entendimiento y por nuestro mismo proceso cognitivo particular. Jesús es el maestro, sería nuestro mismo espacio objetivo, y entonces Jesús sería ese Mesías que trae sanidad. De nuevo, del mismo versículo, a través del proceso cognitivo podemos llegar a conclusiones diferentes. En una, tomando en cuenta tal vez un sentido un poco más plano del texto, y en otra, entendiendo lo que tal vez es intención del autor del Evangelio decir respecto de Jesús. De nuevo, tenemos diferentes posibilidades. Ahora, a estos tres espacios se le agrega lo que se llama el espacio genérico, y esto de nuevo es otro elemento que viene a jugar y que puede también cambiar lo que sería nuestra interpretación o nuestras conclusiones a través del cambio del espacio combinado. Utilicemos la frase que habíamos utilizado en otro video donde yo les decía, bueno, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Puede tener diferentes contextos. Contextos en este caso sería el espacio genérico, ¿verdad? Si es el espacio genérico de un aula, por ejemplo, y tenemos gato, ratón y una fiesta, tenemos también en el espacio objetivo entonces una persona con autoridad, entendiéndola como el gato, ¿verdad? Hacemos esa homologación. Las personas bajo autoridad, que serían los estudiantes, y la celebración, que en nuestro espacio combinado, entendiéndolo dentro de un aula, vamos a decir que es un relajo, o que tal vez no hacen nada, pero podríamos tal vez entenderlo como un relajo. Ahora, si ese espacio genérico cambia al trabajo, nuestro espacio combinado cambia también, porque ahora tendríamos al jefe, a los colaboradores, y bueno, tal vez la fiesta o la celebración podríamos interpretarla igual como un relajo, o la gente no trabaja o hace lo que le da la gana, etc. Y en el último ejemplo, que tal vez es uno que es muy significativo, sería en la casa. Aquí ya no es tanto un tema de autoridad, sino de una persona presente y de una persona ausente, pero la fiesta o la celebración podría interpretarse entonces como la infidelidad. Y aquí vemos cómo entender el espacio genérico es muy importante, y esto nos pasa en las parábolas.
Veamos la parábola que está en 2 de Samuel 12:1. No la vamos a leer toda, pero es aquella parábola en la que Natán le habla a David acerca de dos hombres en una ciudad, un hombre rico y un hombre pobre, un hombre rico, perdón, que roba al hombre pobre. Y entonces David se indigna que cómo es esto posible, que esa persona debe morir, ¿verdad? Debe pagar 4 veces el valor de la cordera, además de esto, ¿verdad? Y observándolo de nuevo en el espacio, en la teoría de los espacios combinados, tenemos como espacio genérico lo que serían ricos, pobres y propiedad. Ahora, estos términos hay que entenderlos también, o podríamos intentar entenderlos a la luz de cómo se entendía que era una persona rica, que era una persona pobre, cómo vivían en aquellas épocas, ¿verdad? Y sobre todo también qué se entiende por propiedad. Porque aquí tenemos un tema de propiedad que se está hablando de una oveja que se roba y luego eso se va a homologar con una mujer que hasta cierto punto en estos contextos también es considerado propiedad. En algunos de nuestros contextos actuales las mujeres no se consideran propiedad, pero de nuevo, como les digo, es importante ir a estos espacios genéricos a entender o a tratar de entender, o por lo menos de manera informada, especificar qué queremos decir con una persona rica, una persona pobre y propiedad. Por ahí Wittgenstein, que es tal vez uno de los más famosos en cuanto al tema de las palabras y los significados, dice que las palabras no tienen significado propio, sino que las palabras tienen el significado que nosotros le damos o que nos han enseñado a darle también. Por ahí él tiene su tema de juegos y significados, el juego y el lenguaje, que tiene que ver con esto. Y de nuevo, precisamente por eso es que es importante dedicar suficiente tiempo a encontrar estos espacios. Entonces tenemos el espacio fuente, que sería el hombre rico, el hombre pobre, la oveja, los invitados o un invitado, y el ladrón de la oveja. Y en el espacio objetivo, de nuevo, esto puede cambiar dependiendo de las perspectivas de cada una de ustedes también. Estos espacios fuente y espacios objetivos pueden ser más o menos grandes, o tener más o menos ítems. Luego en el espacio objetivo, el rey David, Urías, Betsabé, violación y asesinato. Y el espacio objetivo en este caso es muy claro porque el mismo pasaje nos dice quién es cada uno de estos, o a quién representa cada uno de estos personajes. Que eso es lo que nos suele faltar cuando hacemos interpretaciones alegóricas. En muchísimos de los casos se asumen cosas. Pero bueno, tenemos esta relación entre el espacio genérico, el espacio fuente, el espacio objetivo, y luego el espacio combinado. David es el hombre rico. De nuevo, que todo esto lo sabemos, o este espacio combinado lo entendemos del mismo texto, porque en el mismo texto, se da a entender que así es la situación. David es el hombre rico que roba a Urías. David hace su robo como un hombre rico, que de nuevo hay que ir a entender en el espacio genérico cómo vive una persona rica en aquel tiempo, y como una persona rica abusó de Urías y de Betsabé. ¿Okay? De nuevo, esto es muy importante. Ahora, la interpretación que nosotros hagamos luego de qué significa, ¿verdad? La condenación que se está haciendo y demás, de nuevo, tal vez muy explícita en esta historia, porque es una historia dentro de otra historia, o una narración dentro de otra narración. En este caso puede ser un poco obvia, digamos, o fácil de entender. Sin embargo, cuando estamos interpretando parábolas en las que por lo general hay huecos,
porque esos huecos están ahí probablemente porque no hay interés en quien narra o quien escribe de llenar esos huecos, porque el objetivo o la intención no tiene que ver con esos huecos. Tal vez en otros casos se podría alegar que esos huecos son intencionales. Pero de nuevo, es muy importante que si vamos a realizar una interpretación alegórica, que sea una interpretación informada, sobre todo con el tema del espacio genérico, el espacio fuente y el espacio objetivo. De nuevo, el espacio combinado en muchas ocasiones va a terminar siendo parte de nuestro proceso cognitivo particular. Y con esto, entonces quería nada más llamar la atención respecto de la importancia de que en nuestros procesos, y sobre todo para entender las parábolas, tomemos en cuenta la teoría de los espacios combinados.